Ok. Estoy presentando. Buenas tardes con todos. Bienvenidos al seminario número 7 de esta serie de seminarios de laboratorio de resonancias magnéticas. En esta oportunidad tenemos como disertante a Liliana Moñi, y en esta oportunidad doy pase a Rodolfo Sánchez de nuestro laboratorio, que va a hacer la presentación correspondiente. Por favor, pediría a todos los presentes que apaguen las cámaras y los micrófonos para disfrutar de la charla de Liliana. Adelante, Rodolfo. Sí, buenas tardes. Bueno, aquí, como decía Luis, estamos en los seminarios de resonancias magnéticas y hoy Liliana nos va a contar sobre nuevos materiales para conversión y almacenamiento de energía, una correlación entre el diseño de los óxidos a escala nanométrica y los mecanismos que gobiernan su respuesta electroquímica. Bueno, antes de empezar, justo nos enteramos que falleció el doctor Arbía, que fue director muchos años del INIFTA y un precursor de la electroquímica acá en Argentina, bueno, víctima, ¿no?, de esta pandemia. Ya era emérito, estaba retirado, pero una contribución de más de 700 trabajos y demás. Bueno, y de ahí de La Plata, Lili, nuestra disertante de hoy, licenciada en Química, con orientación físico-química de la Facultad Nacional de La Plata en el 2001, obtuvo su licenciatura en ese año y después el doctorado lo realizó en el Instituto Balseiro en Ciencias de la Ingeniería. En el año 2007 obtuvo el título de doctora bajo la dirección de los doctores Alberto Caneiro y Fernando Prado. Desde el 2008 es investigadora de CONICET y docente del Instituto Balseiro, y en el 2016 fue incorporada por la CONEA como investigadora. El desarrollo de su investigación es en el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche, y los intereses de Liliana abarcan diferentes áreas en la ciencia de materiales, en particular el estudio en cerámicos utilizado en dispositivos electrónicos de estado sólido, como en celdas de combustible, y electrolizado de óxidos sólidos y membranas de separación de gases. Los estudios incluyen la correlación entre la estructura de óxidos, sus efectos puntuales y las propiedades de transporte mixto iónico y electrónico. También incluyen la relación entre las estructuras de óxido y su micro y nanoestructuras con el mecanismo de reacción de electrodo. Así que bueno, luego de esta breve introducción sobre la labor, el trabajo, los intereses de Liliana, y así que bueno, entonces damos paso a ella para que bueno, comience el seminario. Así que bueno, muchas gracias Liliana por estar hoy aquí. Bueno, gracias por la introducción y gracias al Laboratorio de Resonancias Magnéticas por invitarme a contar un poco de los trabajos que estamos realizando. Como bien decías vos, mi idea es contar algunos de nuestros recientes estudios en nuevos materiales de energía. Y bueno, como estos se llevan entre muchas personas, porque involucran distintas técnicas, saberes, hay muchos autores y también muchas instituciones. En esta charla voy a hablar sobre todo el trabajo de tesis de Natalia, que está siendo dirigido en el Instituto Balseiro con Horacio Troiani y conmigo. También participan en este trabajo muy activamente Mauricio Ana Jiménez, que están ambos en el HZB. Y también voy a contar algunos resultados de SIGEO, de trabajo que hizo con Juan en conductores protónicos, y algunos estudios que en el ILL. Entonces, la idea que la charla va a tener, en principio les voy a tratar de contarles un poco brevemente, pero como para introducirlos en la tecnología y que nos interesa a nosotros, que son las pilas de combustible, para llegar a un poco las motivaciones y los objetivos que tenemos nosotros en nuestra línea de trabajo. Y a partir de ahí, la presentación en 12 partes, así vemos según el tiempo cómo llegamos, nos ayuda la conexión de internet. En una primera parte voy a contar un poco sobre los electrodos para celdas simétricas basadas en titanatos,
y en particular cómo esos electrodos se pueden funcionalizar a nivel de superficie con nanopartículas que con esa superficie, y cómo eso se puede utilizar como un approach para recondicionar el material, ya sea por efecto de atmósfera o de potencial eléctrico. Todos estos procesos de superficies utilizamos soft X-ray para hacer estudios de superficie con técnicas espectroscópicas. En la segunda parte voy a hablar de los conductores protónicos, el bario serio circonio Iche, que es uno de los materiales que estuvimos estudiando en los últimos años, y en particular ahí nos interesa un poco probar si este material efectivamente es un conductor protónico y cuál es la correlación entre la estructura y la conductividad de este material. Y para ello utilizamos, como son fenómenos internos, utilizamos rayos X duros o neutrones para poder un poco estudiar este fenómeno. Y bueno, y al final, en cada uno de estos casos voy a contar un poco las conclusiones y las perspectivas. Entonces, pasemos al grano. ¿Qué es la tecnología que nos interesa? ¿Cuál es el contexto de esta tecnología de combustible de los electrolizadores de alta temperatura? Primero, para contarles un poco cómo funciona esto, una pila de combustible es básicamente un dispositivo electroquímico que lo que hace es oxida un combustible, que puede ser hidrógeno o monóxido de carbono, en un ánodo para formar agua o dióxido de carbono, mientras que en el cátodo reduce el oxígeno, y esto cierra un circuito externo con pase de electrones del ánodo hacia el cátodo, y cierra con el transporte de iones del cátodo al ánodo. Acá ocurren dos reacciones, que son reacciones sólido-gas. Una reacción que es la oxidación del hidrógeno en el ánodo, y la reducción del oxígeno en el cátodo. Y en este proceso ocurre la producción de electricidad y de calor. Entonces, esto uno lo puede utilizar con distintos usos. Entonces, resumiendo un poco, una pila de combustible de óxido sólido de alta temperatura es similar a una batería, o sea, tiene una baja densidad de energía, a diferencia de las baterías, porque puede almacenar el combustible aparte. Le permite tener una rápida disponibilidad de la energía, porque no requiere la recarga, sino siempre que uno le esté abasteciendo de gases, el sistema funciona generando electricidad. Son modulares, o sea, uno puede hacer de distintos tamaños y puede de esta manera acoplarlas desde algunos miliwatts hasta algunos megawatts, y integrarlas con distintas tecnologías, lo que le da mayor versatilidad. Y en el caso de las altas temperaturas, los materiales son cerámicos, para que puedan conducir los iones que requiere el electrolito, tienen que operar a alta temperatura. Al funcionar a alta temperatura también le dan mayor flexibilidad para trabajar con distintos tipos de combustible, a diferencia de otras pilas de combustibles que por ahí requieren trabajar con hidrógeno muy puro. En este caso son un poco más robustas, que uno puede introducir hidrógeno a baja pureza, o incluso alimentar directamente con combustibles. Y la otra ventaja que tiene esta tecnología frente a otra es que son reversibles, o sea, uno puede operar en forma directa para generar electricidad a partir de un combustible, o puede a partir de ella producir un combustible. Así como desde el punto de vista del combustible uno puede operar con hidrocarburos o con combustibles con carbono, también puede hacer electrólisis de dióxido de carbono. Lo que permite hacer con electrólisis de vapor de agua y de dióxido de carbono, y producir mezclas de combustibles tipo sin gas. Esta tecnología tiene cierto grado de madurez. Por ejemplo, en el caso de la generación eléctrica, hay dispositivos de distintas potencias, tanto para instalaciones domiciliarias como para grandes instalaciones tipo industriales, como puede ser una planta de producción de biogás, o también se pueden utilizar para hacer backup de energía, sobre todo se usa mucho en servidores de datos o en compañías donde requieren mantener estabilizada la generación eléctrica por sistemas sensibles, como puede ser también antenas de radio, o en lugares remotos donde por ahí uno necesita que ese servicio de electricidad sea bien estable. También pueden utilizarse en la electromovilidad. También hay prototipos de utilización de esta tecnología en autos, por ejemplo en el auto de Nissan, donde la idea es que la celda de combustible, al ser más robusta, puede utilizar combustibles, por ejemplo bioetanol, y no necesariamente hidrógeno de alta pureza,
y a medida que va generando electricidad puede ir cargando un banco de baterías. Entonces eso lo que permite es extender el rango de operación de los vehículos eléctricos y disminuir también el paquete de baterías que requiere para andar. También se están implementando actualmente, recientemente, todo esto es muy nuevo, para el uso también del transporte marítimo. Y ahí ya no solo por ahí con metanol, sino también con metanol, con amoníaco y demás. Y después, la otra aplicación en modo reverso es poder utilizarlo para producir combustibles. En este caso, por ejemplo, si uno compara para hacer electrólisis de agua, tecnologías tradicionales como pues, los alcalinos o los tipo PEM, la ventaja que tiene es que puede utilizar parte del calor para generar hidrógeno, lo cual le permite con altas densidades de corrientes de producción y baja energía, bajo requerimiento de energía. Y eso se puede integrar en otros, por ejemplo, en el corrector de alimentación y hacer integración donde se aproveche el calor de estos reactores productible mezclando el hidrógeno y bueno, eso también ya hay plantas de demostración sobre todo que hay en Oporto. Y bueno, como les decía, la ventaja que tiene es que puede hacer coelectrólisis con dióxido de carbono. En ese caso también uno puede integrarla con distintas tecnologías y plantas ya sean no solo de hidrógeno, sino también de metanol o de amonía. Todo esto ya está en producción. También recientemente ganó cierto auge esta tecnología, tuvo su momento de fama recientemente con la misión a Marte, porque de hecho está dentro del robotito cargado un dispositivo, una electrolizadora. Acá se ve más o menos el tamaño, eso está montado, se me movió la imagen, pero está más o menos por acá. Y eso es una celda electrolizadora que pesa más o menos 15 kilos, o sea que imagínense la energía que pone 15 de algo en Marte para probar. Y la idea es demostrar que puede hacer el dióxido de carbono que hay en exceso en la atmósfera de oxígeno. Ese es el proyecto de demostración que está puesto ahí. Bueno, y en Argentina en particular hay un proyecto para instalar un prototipo para demostrar la tecnología en Santa Fe, particularmente la empresa Enerfe, que es la productora de energía renovable de la empresa de la provincia, que contrató, eso es un convenio con la empresa Abele para desarrollar un prototipo para generar 5 kilowatts eléctricos y más o menos 5 kilowatts térmicos. Y la idea es demostrar que se puede alimentar con bioetanol. Este prototipo se planea que se instale en junio de este año en instalaciones de INCAPE. Y nosotros estamos participando con ellos, tanto en la asesoría como también en la discusión del proyecto. Y la idea de esto es que es un módulo más o menos, esto tiene 1,80 m por 1,90 más o menos, tiene toda una unidad de tratamiento de gases con reformadores y demás, y tiene un módulo, módulo de stack, que es una pieza que la desarrolló Fraunhofer, que este módulo stack a su vez adentro tiene distintos stacks de estas dimensiones, como para que ustedes más o menos lo vean, y cada uno de estos stacks tiene un ensamble, lo que se llama MEA, ensamble electrolito, que a su vez allá adentro están metidos los materiales que es nuestro motivo de estudio. Entonces, las motivaciones y los objetivos de nuestro trabajo nosotros, es aportar al desarrollo de esta tecnología en Argentina para hacerla más accesible. Que no solo sea desde el punto de vista ambiental una tecnología atractiva, sino que también lo sea desde el punto de vista económico. Entonces, como les decía, si uno se fija cómo está constituido este dispositivo de generación eléctrica, tenemos el módulo stack. El módulo stack a su vez está constituido por distintos stacks que están acoplados acá adentro, y estos stacks están con este ensamble. Cuando uno mira el ensamble, uno ve que está formado por distintos materiales, un electrolito, un cátodo y un ánodo. Para que se den una idea, este módulo stack es más o menos entre el 20 y el 30% del precio del generador, y es el que limita la vida útil, que en el mejor de los casos puede alcanzar 40.000 horas. Entonces, cuando uno habla de accesibilidad, habla de bajar el precio de este stack,
y hacerlo durar más, o sea, hacerlo más resistente. Y esos son un poco los objetivos que nosotros tenemos en mente en los distintos planteos que presentamos y fabricación, chapas o disminuir la temperatura de los procesos, porque al disminuir la temperatura uno disminuye los costos energéticos, y también optimizar el diseño y el procesamiento de cerámicos como para que uno no necesita tantas etapas, porque al ser materiales cerámicos requieren altas temperaturas para hacer el conformado. También apuntamos a bajar la temperatura, el costo de operación, y en ese sentido tratamos de buscar materiales que sean más rendidores a menor temperatura, de manera que uno pueda utilizar materiales de interconexión más económicos y bajar el costo del balance de planta. Y también bajar el costo de mantenimiento, tratando de generar materiales más robustos que se degraden menos y puedan durar más tiempo. Eso es como un poco el objetivo general. Entonces, si uno mira un poco cómo está constituida estas celdas, como yo le dije, tiene un electrolito. El electrolito tiene que ser un material denso y tiene que ser un conductor iónico puro. Entonces, teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo de reducir costos, podemos analizar un poco cuál es el estado de arte. El estado de arte de este material es la itria, la circonia estilizada con itria. Es un material que es bastante conocido, se utiliza en distintas aplicaciones. O sea, la más conocida es la sonda Lambda que tenemos en los autos, pero también en muchas ingenierías, porque es un material. También se utiliza en biocerámicos. De hecho, hay una empresa asociada a la FAN que hace desarrollo de implantes dentales. O sea, es un material que no es excesivamente caro, pero bueno, al ser un cerámico requiere también temperaturas de procesamiento elevada para poder lograr que esté denso, porque para esta aplicación es fundamental. A su vez, la conductividad iónica es alta, pero es alta a alta temperatura. Ahí uno abre todo el juego, uno podría reemplazar este electrolito de estado de arte. O sea, materiales, conductores que sean conductores. Si hay problemas de degradación, presentar capas buffer, utilizar otro tipo de floritas, hacer electrolitos ultra delgados. Bueno, abre un montón de juego en cuanto a la ciencia de materiales por este lado. En el caso del ánodo, el estado del átomo es un composite que es níquel con este mismo material electrolito. También es un material que es relativamente económico. El problema es que el níquel está muy catalizador, que tiende a formar también depósitos de carbono, sobre todo cuando uno tiene altos contenidos de carbono o quiere hacer alimentación directa. También a su vez puede reaccionar con algunas impurezas que hay en el combustible, como puede ser el sulfuro que aparece en el gas natural. Y también este composite uno lo quiere como metal, pero cuando se oxida forma óxido de níquel. El volumen que generan los ciclos redox hace que también la celda esté con un estrés termomecánico. Y también son materiales nanométricos, pero que cuando uno lo opera mucho tiempo a alta temperatura tienden a crecer. Entonces ahí aparecen de vuelta distintas ideas que van desde cambiar el material de soporte de óxido, por ejemplo con óxido de ceria, o cambiar acá, no trabajar con níquel, sino trabajar con níquel cobre, níquel hierro, o algunos materiales que sean un poquito más robustos frente a carbono, o directamente reemplazar todo el material por materiales tipo perovskita, que sean óxidos de complemento. Bueno, y en el caso del cátodo, lo que uno busca es que sea un material poroso, porque se tiene que reaccionar con la fase gaseosa, que sea un conductor mixto, o sea, que tenga conductor de electrones y de iones, y electrocatalizador para la reducción de oxígeno. El material de estado del arte es una manganita de lantana estroncio, que ustedes la deben conocer bastante porque es un material magnético. Y bueno, el problema acá es que si bien es un buen conductor eléctrico, la conductividad iónica es bastante mala, y cuando uno quiere bajar la temperatura de operación, la resistencia de polarización aumenta mucho. También tiene algunos problemas de segregación de estroncio en la superficie. En algunos casos puede tener incompatibilidad de coeficiente de expansión térmica con el electrolito, y puede tener algún problema de degradación, de reactividad con otros componentes, sobre todo durante el procesamiento, formando capas aislantes. Entonces, en este sentido, también aparecen nuevos materiales, otras perovskitas, a jugar un poco con la composición que se puede tener ahí, potenciar el material haciendo composite o decorándolo a nivel de superficie. Además, aparecen muchas ideas y un campo bastante amplio para jugar. Entonces, nuestro objetivo principal
es entonces poder identificar y estudiar nuevos materiales, aplicar conceptos de diseños, tratando de optimizar los procesos de fabricación, de mejorar los rendimientos de operación y prevenir procesos de degradación que limitan la vida útil. De esa forma queremos bajar el costo de la tecnología para hacerla más accesible. Entonces, con esto en mente, en nuestra propuesta, en este momento es tratar de pensar en una celda que sea simétrica, o sea, buscar un material que nos funcione tanto como ánodo como cátodo, o sea, suprimiendo por ahí algunas propiedades óptimas del material, pero sí que pueda funcionar de los dos lados, de manera de que uno lo pueda operar indistintamente de una forma o del otro para minimizar el número de interfaces, para minimizar el número de procesamientos del material y demás. Y también tratamos de ver si ese mismo material no solo puede funcionar tanto como cátodo como ánodo en la celda modo electrolizador. Y además queremos que eso funcione a baja temperatura o temperaturas intermedias, de manera de bajar el balance de planta. Y si podemos, también queremos que sea robusto frente a carbono, o sea, la queremos todas. Pero bueno, ese es nuestro objetivo y nadie nos va a detener. Bien, entonces, paso a contarles un poquito el primer caso, que es el estudio de los electrodos para celdas simétricas, donde lo que se busca acá es simplificar la construcción de las celdas y utilizar materiales económicos y eficientes y robustos. Bueno, como les decía, parte de este trabajo es parte de la tesis de Mariano, y lo estamos llevando adelante con Horacio, también Horacio Troiani, con Mauricio Arce, con Catalina del HZB, ahora Mauricio está también en el HZB, también en una parte hicimos en colaboración con el grupo Scott Barnes de la Universidad de Northwestern, sobre todo hace unos años atrás, al principio cuando empezamos con este tema. Y bueno, la idea es contarles un poco algunos de estos desarrollos. Para poder contarles, antes déjenme que brevemente les explique cómo nosotros pensamos el problema. O sea, uno tiene acá, yo para poder explicarles un poco la electroquímica, cuando vean un gráfico entiendan de qué estoy hablando. O sea, uno tiene una reacción que ocurre en toda la celda, que es la reacción de oxidación del hidrógeno. Esta reacción de oxidación del hidrógeno tiene un delta G. Este delta G me da un trabajo eléctrico, que es el trabajo eléctrico máximo, que está definido con un potencial termodinámico. Si yo grafico el potencial termodinámico, lo tengo que tener acá. Ahora, cuando empieza a circular corriente por la celda, empiezan a aparecer algunos procesos que requieren energía de activación o que requieren un sobrepotencial de activación. Eso lo que hace es que este potencial en cada punto se ve disminuido por distintos procesos. En la primera zona de la curva lo que más influye son los potenciales de activación del cátodo y del ánodo. En la siguiente parte de la curva empieza a primar lo que sería la caída óhmica o la resistencia del electrolito. Y ya cuando empieza a circular muchísima corriente empiezan a aparecer fenómenos que limitan en la transferencia de masa. Entonces yo tengo el potencial, que es el potencial termodinámico, menos cada uno de estos sobrepotenciales que me restan energía disponible de la celda. Y esos sobrepotenciales lo puedo pensar que es una resistencia por una corriente. Entonces, lo que hacemos nosotros es estudiar con impedancia electroquímica los procesos separándolos en frecuencias. Entonces, de alguna manera podemos sacar la resistencia de polarización, que uno lo puede medir a distintos voltajes, pero si uno lo mide a voltaje cero, justo tiene el mayor aporte que se debe a los electrodos. Entonces, de esa manera podemos, con un método bastante simple, poder caracterizar la respuesta electroquímica. Entonces, a lo largo de todos mis charlas, ustedes van a ver curvas como esta, donde vemos cómo cae el potencial con la corriente, que muchas veces van acompañadas con una curva de potencia, que tiene un máximo, o van a ver espectros de impedancia de este estilo, donde uno ve distintos arcos, y lo que tiene que fijarse es, cada arco está asociado a algún proceso, y la resistencia total del electrodo es el ancho de este que está marcado acá. Bien, entonces, volvamos a los electrodos simétricos. La idea del diseño simétrico es tener menos interfaces, porque como les decía, esto simplifica el procesamiento. Por ejemplo, puedo preparar todo el sistema y hacer un solo tratamiento de sinterizado. También, si yo tengo problemas de degradación en las interfaces, minimizo ese problema, porque en vez de tener en cada interfaz el ánodo electrolito o cátodo o electrolito ánodo un problema, tengo en los dos el mismo, entonces donde resuelvo uno, resuelvo todo. A su vez también permitiría la posibilidad de reacondicionar el material, o sea, si el material se empieza a contaminar o se empieza a degradar con el tiempo,
uno podría hacer un reacondicionamiento haciendo un switch de la atmósfera, por ejemplo, y si el material está en una atmósfera reductora, limpiarlo con un poco de oxígeno, o incluso reacondicionarlo con la operación reversible en modo pila de combustible electrolizador. Ahora, el problema que tiene este tipo de diseño simétrico es que tiene que cumplir algunos requerimientos que muchas veces son contradictorios. Por ejemplo, tiene que ser estable en ambas atmósferas, tanto en la atmósfera oxidante como en la atmósfera reductora. Por ejemplo, el níquel ISZ, que es un muy buen material de ánodo, más allá de los problemas que puede tener con carbono, si yo lo pongo en la atmósfera oxidante, se oxida y ya deja de ser catalizador. También tiene que ser un buen conductor mixto, o sea, tiene que ser un buen conductor electrónico y iónico para poder ampliar los puntos de reacción, y tiene que ser un buen electrocatalizador tanto para la reacción de oxidación del combustible como para la reducción del oxígeno. En este punto, las perovskitas empiezan como siempre a jugar un papel importante porque tienen una variabilidad de poder jugar con la composición y tunearla de acuerdo a los requerimientos que uno quiere. Entonces, por ejemplo, en el sitio A, uno piensa en incluir materiales tipo lantáneos o alcalino-térreos. El estroncio anda muy bien, si no fuera por el problema que tiene de deficiencia, de degradación por segregación. Entonces uno puede jugar también a hacer una deficiencia en ese sitio A. Y jugar con el lantano estroncio de manera de también equilibrar el estado de oxidación del sitio B, para poder aportarle la conductividad eléctrica y también la conductividad iónica a partir de las vacancias de oxígeno. En el sitio B, en el caso de un material que para hacerla simétrica, como es muy clave que no se reduzca en la atmósfera reductora, generalmente uno plantea materiales bases que están basados en cromitas, en manganitas, en molibdeno o en titanio, que son materiales más robustos para trabajar en atmósferas reductoras. Ahora, como esos materiales por ahí no son muy buenos desde el punto de vista electrocatalítico, uno los dopa, por ejemplo, con algún material que pueda tener una valencia mixta y aportar a la conductividad eléctrica y a la actividad para las reacciones electrocatalíticas. Bueno, todo esto uno lo puede poner en juego. Hay distintos tipos de materiales, nosotros nos vamos a concentrar en los titanatos. En particular, la serie de titanato dopado con hierro, donde nosotros veníamos estudiando este material en colaboración con la Universidad de Northwestern para ver un poco cómo era la estabilidad en distintas atmósferas. Para eso nosotros usamos una termobalanza que tenemos en el laboratorio, que es creación de Alberto Caneiro, que creo que está por ahí, con la que hicimos un montón de cosas en el laboratorio. Una fue estudiar esta estabilidad de estos materiales. Entonces, si se fijan acá, estos titanatos, en la atmósfera de mezclas oxígeno-argón, tienen algunas características. Una, que pueden acumular mucha vacancia de oxígeno. Fíjense que esto arranca con contenido de oxígeno 2,9 a temperatura ambiente. Ya cuando sube la temperatura hasta 800, ya cambió todo esto, la concentración de oxígeno ya cambió hasta 275, y tuneando un poquito desde oxígeno puro hasta mezclas argón-hidrógeno, uno puede meter muchísima concentración de vacancias. Y cuando pasamos a mezclas hidrógeno-argón, seguimos metiendo vacancias de oxígeno, pasa a estar en esta oxidación hierro 2 y hierro 3, y lo que tiene es que sigue siendo estable. O sea, si uno le hacemos rayos X a esta y le hacemos rayos X a esta de acá, el patrón de difracción es muy parecido. Hay un pequeño corrimiento de los picos por el efecto de las vacancias de oxígeno. Ahora, hay un punto donde si uno se pasa un poquito en la condición de la atmósfera, el material se descompone totalmente. O sea, es estable, pero hasta ahí nomás. Después también, cuando uno analiza el poder electrocatalizador, en particular para la reducción de hidrógeno, tiene una buena resistencia a polarización. No es tan buena como el ISZ, pero también se ve que a medida que nosotros ponemos más hierro, la resistencia de polarización es más chica. Entonces uno quiere tratar de poner la mayor cantidad de hierro posible sin perder la estabilidad que le aporta el titanio. Entonces, bueno, con esta serie de materiales uno se plantó en esta composición que en principio sería un buen candidato para hacer las simétricas. El problema es que si queremos ir a temperatura intermedia, cuando uno lo compara con el ISZ, en la temperatura es bastante bueno, comparable, pero cuando empezamos a bajar la temperatura ya la diferencia empieza a ser más importante. O sea, la resistencia de polarización de este material cuando bajo la temperatura empieza a ser mucho más grande y ya no es tan atractivo. Entonces, a partir de ahí surge la idea de funcionalizar la superficie con partículas que puedan hacerlo mejor material para la reacción de oxidación de combustible.
Entonces, en ese sentido, lo que uno busca es decorarlo a través de un proceso que se llama exsolución, en el cual lo que uno hace es poner el material en hidrógeno, en una condición de hidrógeno donde es lo suficientemente fuerte para reducir algunos de los cationes con el cual uno dopa especialmente, pero no tanto para descomponer todo el material. Entonces, cuando esto pasa, lo que se forman son estas partículas como estas que están aquí, se llaman sockets nanoparticles, que quedan ahí como ancladas. Esas son algunas propiedades especiales, porque tiene una interacción con el sustrato muy interesante, y aparte no las deja crecer, o sea, no hay efectos de quartzining. Y lo que uno ve es que la potencia aumenta muchísimo, sobre todo a baja temperatura y baja concentración de hidrógeno. Entonces ahí ya cuando comparamos, este material que sería el rojo ya empieza a ser sí comparable o incluso mejor que el ISZ con estas características de decoración superficial. Y además también se testeó en atmósfera de monóxido, y esto también mostró que es muy resistente al carbono. Entonces la pregunta es: ¿de qué depende de la exsolución? Bueno, por un lado nosotros vimos que el titanato no absorbe, así que preparado por reacción en estado sólido lo pusimos, y los rayos X que ya les mostré antes es el mismo material, lo único que cambia el contenido de oxígeno, y no forman ningún tipo de nanopartículas, de hecho se ve la superficie limpia y demás. Ahora, si lo dopamos, por ejemplo, con níquel, uno ve que se forman todas estas estructuras de nanopartículas en la superficie. Y eso no solo pasa con el níquel, sino pasa con otros metales. Por ejemplo, pasa con el rutenio, que forma estas nanopartículas de rutenio y hierro, y también recientemente mostramos que también pasa cuando uno hace una mezcla en níquel-cobalto, o sea que incluso podemos tener aleaciones con 3 componentes. O sea que eso nos abre todo un abanico para poder jugar con las composiciones de estas nanopartículas, tuneando exactamente cuál es el catión que uno quiere poner para que exsolve. ¿Y por qué exsolve? ¿Y por qué tiene hierro? Si cuando está el titanato solo, el hierro no exsolvía. Bueno, el hierro es estable en las condiciones, pero cuando uno le pone un metal con un potencial redox menor, como es el caso del níquel o el rutenio, lo que hace eso es reducir el níquel, y el níquel arrastra el hierro o el cobalto, estabilizándolo por formación de una lesión, o sea, baja el potencial químico, y así como funciona. Ahora también puede jugar el tema de la deficiencia sensitiva. Mucha gente decía que era necesario que hubiera deficiencia sensitiva, porque eso, al tener deficiencia allí, expulsaba al catión con el que uno decoraba. Y eso es cierto en muchos materiales, pero generalmente requieren mayor temperatura para que pase eso, o son materiales que son muy difíciles de absorber, como materiales que tienen hierro, cobalto, y no sé, ese tipo de estudios. Entonces nosotros lo que hicimos fue, jugamos con distintas composiciones en el sitio A y probamos. Y lo que vemos que por más que uno tenga la deficiencia o no, en los dos casos se forman las nanopartículas. Ahora, el potencial se degrada mucho, y la pregunta era ¿por qué? Cuando estudiamos esto, que lo estudiamos con Horacio acá en el microscopio, lo que se ve es que se forman como canales acá, de que se degrada el material por exceso de estroncio. Y esos canales que se forman ahí con exceso de estroncio, que son como unas estructuras que se llaman tipo Rutherford de cadena, eso bloquea la conductividad eléctrica. Entonces las nanopartículas se forman, pero el material que queda de base es una porquería y no sirve. Entonces, conviene que el material tenga deficiencia en el sitio de estroncio, no tanto porque promueva la exsolución, sino por cómo queda el material final con el exceso de estroncio, que es un problema. Bueno, también estudiamos un poco el efecto de la microestructura. Entonces trabajamos con 2 materiales, este titanato que se suponía que no exsolvía, preparado por un método sol-gel, y vimos que parecía que habíamos logrado exsolver a 750 incluso, que se formaron un montón de nanopartículas, pero cuando las miramos un poco en el microscopio vemos que estas nanopartículas no tienen la configuración típica de la exsolución, y que incluso se forman estos excesos de óxido de estroncio en la superficie que en los otros casos no veíamos. O sea, estamos en el límite de qué es exsolución y qué es descomposición del material. Sin embargo, bueno, sí, la microestructura juega un rol importante en bajar la resistencia de polarización, porque tengo más área de superficial. Entonces, tratamos de ir hacia mejorar la superficie, pero volviendo a la composición con níquel. Entonces, bueno, con todo esto en mente, nosotros nos hacíamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es el mecanismo de exsolución? La otra pregunta es cómo influye la exsolución en la superficie y en las reacciones de oxidorreducción, y si esta exsolución era un proceso reversible. Entonces, lo que hicimos es, planteamos este material preparado por este método sol-gel, le pusimos mayor deficiencia en el sitio de estroncio para evitar
esta formación de estas capas de estroncio que degradan el material, dopamos con níquel y estudiamos el proceso con la termobalanza de exsolución, o sea, partimos de aire, acá hay un switch que se le hace en purgas de argón para que se pueda pasar a hidrógeno sin que explote todo, y inicia el proceso de exsolución, que tiene como unos escalones ahí un poquito raros por cómo es la microestructura. Hay un primer paso de reducción de los cationes de la perovskita y después del proceso de exsolución, o al revés. Y después, cuando switchamos a aire, vemos que recupera la masa más o menos. Al principio no tanto, con el tiempo sí. Y cuando vemos este material en el microscopio, vemos que en la muestra pristina no tiene nanopartículas. Cuando la reduce, se forma esta exsolución con estas nanopartículas de níquel-hierro. Y cuando reoxidamos, quedan algunas nanopartículas, pero ya más ricas en níquel y muchísimo menos cantidad. Entonces, pudimos ver que la microestructura de esta fina del material es una ventaja, que acepta la deficiencia de estroncio, que por reacción estroncio no se podía poner, y que se promovía la exsolución en condiciones más suaves, produciendo nanopartículas un poquito más chiquitas, y que al reoxidarse estas nanopartículas crecen un poquito, pero quedan como óxidos. Entonces, a esto hicimos una celda, la medimos en condición pristina, vemos que tiene una resistencia de polarización bastante interesante con material de cátodo, que tiene un mecanismo con distintos procesos, eso no voy a andar ahora porque si no llego. Después la redujimos, la estudiamos como ánodo, vemos que como ánodo también tiene propiedades interesantes, ya es mejor cátodo que ánodo obviamente, pero igual es un buen ánodo. Y después en la reoxidación también vemos que lo que pasa es que al principio la resistencia es mucho más chica, después con el tiempo empieza a crecer. Y hay como un cambio de la frecuencia característica que indica un cambio de mecanismo. Entonces, concluimos que es un muy buen material de cátodo, que es un buen ánodo, que hay un cambio de mecanismo al reoxidar, y pudimos proponer un mecanismo de reacción de oxidación de hidrógeno y de reducción de oxígeno. En base a eso, todos estos estudios son los estudios electroquímicos y termoquímicos, nos dan información in situ, pero la caracterización microestructural que estamos haciendo nos da información ex situ. Entonces nos interesaba tratar de ver si podíamos obtener información combinada de lo que está pasando en la superficie a tiempo real. Entonces para eso hicimos un estudio en BESI, en la línea Belchem, gracias a una estadía que realizó Mariano con Catalina y con Emilia Carbonio y con todo el grupo del HZB. Esta lo llegó a hacer en 2019, antes de la pandemia, y bueno, con todos estos datos son los resultados que les voy a contar ahora. La idea es hacer unos pellets, material con la misma microestructura que los electrodos, y poder hacer el calentamiento con un láser mientras que se los estudia con luz sincrotrón, haciendo estudios de XPS y NEXAF, en condiciones cuasi ambientales, o sea, esto se le inyecta los gases, entonces podemos ver cómo va cambiando en condiciones parecidas a las de operación. Parecidas porque en realidad se inyecta, pero localmente la presión es más baja porque no se podría utilizar la técnica. Bueno, con esto lo que hicimos fue calentar, reducir, con un switcheo de la atmósfera, y después qué pasaba al reoxidar. Y esto fuimos siguiendo la información de lo que pasa en la superficie, conectando espectros XPS, del estroncio, el oxígeno, el hierro y el níquel. Hicimos también estudios en profundidad, sobre todo de estroncio y de oxígeno, variando la energía cinética de los electrones con los que uno va analizando. Y hicimos estudios NEXAF del borde L del hierro y del níquel y del borde K del oxígeno. También una pseudo estudio de profundidad, porque en realidad son los dos señales de superficie con OY electron yield y total electron yield. Y también utilizamos, en el caso del borde del hierro, para hacer estudios con resolución temporal. Y todo esto nos permitía analizar los cambios que iba sufriendo la superficie cuando uno iba haciendo los cambios de atmósfera y de temperatura. Entonces, eso nos permitió conectar todos los perfiles del estroncio, de XPS del estroncio 3D, con sus dobletes, para las distintas condiciones atmosféricas, oxidación, reducción, reoxidación,
y con distintas energías cinéticas, lo que nos da una información sobre la profundidad. A mayor energía cinética tenemos mayor profundidad de análisis, siempre en el rango de la superficie, ¿no? Y lo mismo con el oxígeno se hizo, lo que también nos permitió obtener información de lo que pasaba en estas condiciones atmosféricas puntuales. En el caso del estroncio, lo que se ve es que hay dos pares de dobletes, de la línea 3 de 5 medio y 3 de 3 medio, un par de dobletes que se asignan al bulk, o sea, al estroncio en la red de la perovskita, y los otros dobletes se asocian a lo que sería un estroncio de superficie, ya sea un estroncio oxígeno, un estroncio OH en una capa terminal. En el caso del oxígeno, lo que vemos que también tenemos, en este caso tenemos singletes, tenemos un singlete del oxígeno de la red, y tenemos algunos singletes que están asociados con oxígeno de superficie, ya sea por formación de enlaces M-oxígeno, que puede ser estroncio-oxígeno, metal de transición a oxígeno, o por especies débilmente absorbidas, como puede ser oxígeno molecular o oxígeno atómico absorbido. Con todo esto nosotros hicimos el análisis de la relación entre las áreas de superficies, de especies de superficies, a las áreas de especies de volumen, con las distintas profundidades de penetración según la energía. Y acá podemos ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, bueno, en el caso del oxígeno, vemos que en la muestra reducida baja muchísimo el oxígeno superficial, lo que es razonable porque lo que está indicando es que está saliendo oxígeno a la superficie, pues está formando muchas vacancias por la atmósfera. También vemos que en el caso del estroncio hay un enriquecimiento en la superficie que está desde el principio, y que este se enriquece aún más al reducir, o sea, al exolver las nanopartículas, y que cuando uno reoxida, este valor no vuelve al mismo lugar, o sea, hay una suerte de no reversibilidad en esta zona, que sería lo que llamamos la termination layer, que es la capa más externa del óxido. Ahora, en la capa superficial, pero cerca, la near surface, capa que tienen las inmediatamente cercanas a la superficie, acá sí vemos cierto grado de reversibilidad, o sea que parece que lo que está pasando a nivel irreversible es bien en la última capa. Y después, en el caso del oxígeno, lo que estábamos viendo también es que hay un cambio en el oxígeno en la capa esta terminal, que tiene que ver un poco con la reacción de reducción del oxígeno, donde vemos un corrimiento de la energía y un cambio de la intensidad. Lo que nos está diciendo un poco que, de acuerdo a los valores de literatura, que acá tenemos acumulación de oxígeno molecular, cuando en este caso tenemos oxígeno atómico. Eso nos da una idea del cambio de mecanismo de la reacción de reducción de oxígeno. Bueno, también hicimos el seguimiento con los espectros Nexas. En el caso del níquel, lo que uno puede ver, este es el espectro del óxido de níquel, el níquel metálico que se usan como referencia. Entonces uno lo puede seguir con el Oye electron yield y total electron yield en distintas atmósferas. Y uno puede seguir bien cómo el níquel se reduce totalmente cuando pasamos a atmósfera reductora, y cómo se oxida totalmente al pasar a atmósfera oxidante, y que en función del tiempo uno ve que esta cantidad de nitrógeno, que había aumentado entre la pristina y la reoxidada, con el tiempo va disminuyendo. Esto está un poco de la mano de lo que vimos en la electroquímica. De la misma manera podemos hacerlo con los espectros Nexas del hierro. En este caso, además de hacerlos en atmósfera bien fija, uno puede seguirlos en función del tiempo y combinarlos con los espectros XPS. Y a partir de acá, uno, como casi pudimos hacer resolución temporal, porque la señal de hierro para esta línea es muy buena, no es lo mismo lo que pasa con el níquel, pudimos graficar la concentración de hierro metálico y de hierro 2 y hierro 3 en función del tiempo según los cambios en la atmósfera. Y uno ve como cuando cambiamos a atmósferas reductoras se empieza a reducir el hierro, y cuando la atmósfera es más agresiva se reduce muchísimo más, casi exponencialmente, y que al switchar a atmósfera oxidante esto se vuelve a oxidar tal cual lo vimos en el TG. Bien, entonces de todo este sistema, toda esta interpretación de todos estos datos, nosotros llegamos a la conclusión de que tenemos una capa terminal
que desde la muestra pristina a la reducida y a la reoxidada no hay reversibilidad en esta última capa, hay un enriquecimiento de estroncio y en esta capa terminal que se ve más fuerte en la reducida o en la absorbida y no vuelve a recuperar al reoxidar, que se forman nanopartículas que vemos tanto por CEM, TEM, como también lo que indican los espectros. Las nanopartículas son de hierro-níquel, esto se ve en ambos casos, y que estas nanopartículas parecen jugar un rol importante en lo que sería el mecanismo de reducción del hidrógeno, y que al reoxidar estas nanopartículas se oxidan, algunas incluso se vuelven como a resolver en la superficie, pero no es total al principio, y estas nanopartículas tipo óxido cambian el mecanismo de reacción, donde acá se acumulaban especies de oxígenos moleculares, en este caso lo que vemos es oxígeno atómico. Bueno, hasta acá llegué con este sistema, lo que estaba haciendo. Ahora, hablando un poco de las perspectivas, recientemente el año pasado nos habían dado tiempo para volver a medir, pero ahora ya en una línea que se llama ISIS, que tiene mejor flujo de fotones, y en particular la línea del níquel. Esto nos permitía no solo pensar en pellets, sino pasar a celdas, y poder ver no solo el efecto de la atmósfera, sino también el efecto potencial. Lamentablemente, por cuestiones de público conocimiento, no pudimos viajar nosotros, entonces le cayó todo el fardo de hacer los experimentos a Mauricio, que está ya haciendo postdoc, a Cata, que es una genia con la que trabajamos y sacamos un montón de cosas adelante. Bueno, Leandro también ayudó, que es un chico que estaba haciendo una maestría allá en Alemania. Emilia, bueno, todo el equipo, que ellos se cargaban el experimento al hombro, y nosotros desde acá tuvimos que hacer el soporte a la distancia, pero bueno, algo salió. Acá había estado trabajando mucho Mauricio en lo que es la preparación de las celdas. Es muy interesante todo esto de cómo se prepara, mucho de nanofabricación metido acá, es todo lo que él está haciendo de su postdoc allá, así que yo acá estoy contando un poco brevemente como para que vean las cosas increíbles que estuvo haciendo. Los invito a que lo inviten a Mauricio, que es un seminario sobre esto, porque la verdad que es infernal todas las cosas y los problemas que uno va solucionando. Y bueno, con estas pequeñas celditas que se ven acá bien chiquititas, se pudieron hacer estos estudios in situ e inoperando, aplicando no solo cambios de la atmósfera, sino también cambios de potencial. Algunas ideas como para ver la complejidad, o sea, si recién era un lío de datos, de espectros que íbamos sacando, ahora, además de tener los XPS, los NEXA, también tenemos la electroquímica, o sea, todo lo que sería hacer estudios de impedancia cuando uno está a voltaje cero, de linear switch voltammetry cuando uno está cambiando el voltaje, una cronoamperometría cuando está a corriente constante, y en cada uno de estos ciclos se iban midiendo espectros de NEXAF full, o sea, de buena estadística, espectros XPS de buena estadística, y en los cambios en función del tiempo se hacían estos NEXAF pass para poder seguir los procesos. Todo esto switchando la atmósfera reductora, la atmósfera oxidante, y también el potencial, para poder ver cómo opera en modo soft y en modo SOEC. Bueno, eso generó un volumen de datos que es un infierno. Acá, por ejemplo, se ve todo lo que son los espectros de hierro y níquel 2P y hierro 2P, los espectros de oxígeno, estroncio, la valence bond, todo en distintas atmósferas, aplicando voltaje o sin aplicar voltaje. Hay cambios muy interesantes que estamos todos en proceso de análisis en este momento. Y también con el espectro NEXAS, cómo pudimos ir siguiendo la evolución del hierro en función del tiempo. Durante estas voltametrías donde se iba aplicando un aumento de potencial. Y después estos que eran con más detalle ya del níquel, donde se ve cómo se va reduciendo, y el hierro. Lo más relevante y preliminar, bueno, uno puede ver algunas cosas interesantes, como cuando trabajamos en modo SOEC, hay una pérdida de la corriente con el tiempo, y un cambio en la resistencia de polarización, que nos está dando un proceso de degradación cuando vamos a voltajes muy, muy altos, que están asociados con estos fenómenos de segregación de estroncio, por lo que podemos ver en XPS. Y de la misma manera podemos ver también en modo soft y soft, en atmósfera oxidante, como ahí ya los cambios no son tan relevantes, por suerte en esas condiciones se ve bastante estable el material. Por ejemplo, otra cosa que vemos es que cuando trabajamos en modo SOEC, que es cuando tenemos las nanopartículas y la atmósfera reductora,
llega un punto del potencial donde las nanopartículas se oxidan, y esta capacidad que uno estaba buscando de tener estas nanopartículas para la reducción de oxígeno las perdemos, porque el mismo potencial oxida las nanopartículas y perdemos esa característica. Y eso se ve con estas caídas de corriente que se ven en estos puntos al voltaje donde esto sucede. Bueno, todo esto está en análisis, es parte de las perspectivas de los estudios que tenemos. Y bueno, también una propuesta que mandamos para poder hacer un estudio más en detalle, si nos dan tiempo. Bueno, hasta acá llegué y yo creo que ya está, pues son 48 minutos, así que muchas gracias a todos. Paso rápido, me quedo este tema para otro seminario, pero sí me gustaría, si me das 2 segundos, para agradecer. Sí. Agradecer, bueno, a todo el grupo con el que trabajo en el centro atómico y a los chicos que estuvieron bancando los experimentos allá en el HZB, también que lo recibieron a Mariano para cada parte de su trabajo de doctorado allá. Lamentablemente iba a volver y no se puede, pero bueno, ellos desde allá estuvieron bancando todo, Mauricio y Cata, que son, bueno, unos genios. Y bueno, me queda un tema para preguntas. Sí, bueno, buenísimo, gracias Lili, muy buena la charla, a mí me gustó bastante, estoy seguro que a los demás también. Yo creo que hay tiempo para un par de preguntas, yo tengo algunas preguntas que sé que te las voy a hacer llegar, pero si alguno tiene pregunta, adelante. Eh, Creo que tenemos algunos minutos antes de, de salir. Si no, voy adelante yo tengo unas preguntas, Lili, si tienes un Sí. momento. Veo que has, por ejemplo, cambiado la concentración de hierro y níquel, pero no tocaste nunca el estroncio. O sea, no lo cambiaste por algún bario que tiene un tamaño más grande de átomo o un calcio, por ejemplo. ¿Esperas algo importante en este sistema si ese es eso? Sí, y de hecho está planeado. No llegué a contarlo por parte del tiempo, pero el siguiente tema que tenía que ver con los conductores protónicos, la idea es cambiar el electrolito por un material que sea conductor protónico y que el electrodo sea lo que se llama un conductor triple, o sea, que sea conductor de iones oxígeno, electrónicos y protónicos. Para que sean conductores protónicos uno tiene que en el sitio A poner un material que sea alcalino. El estroncio anda bien, pero no tan bien como el bario. Entonces, una de las ideas que nos gustaría probar, si tenemos tiempo y vida para hacerlo, es poder variar. Habíamos pensado en algún momento, habíamos propuesto un proyecto que había sido parte de, también lo había tomado Mauricio, eso quedó medio trunco, pero está todavía abierto, de hacer lo que se llaman librerías de materiales, donde uno va con PLD cruzado, hace un depósito con PLD, con varios heliosiliconio, otro con el titanato, haciendo un degradé de composiciones. Y después hacer toda la parte de maquinado, de fabricación de estos microelectrodos para testear composiciones bien variables después de hacer un tratamiento térmico. Entonces, eso estaba pensado. Lo que pasa es que son tantas variables que por ahí en vez de hacerlo uno, lo que se nos había ocurrido era hacer este juego de librerías de materiales, que bueno, está en stand-by. No salió, pero va a salir algún día, y si hay alguno interesado en sumarse pues necesitamos manos de obra para esas cosas, así que bienvenido. Claro. Claro. Y yo, por ejemplo, veo que la interfaz es un problema que lo mencionaste bastante. Yo creo que si uno hace, en vez de cosas bulk, se va a hacer películas delgadas donde puede tener una interfaz más definida, ¿es viable esto? Mira, el tema de las películas delgadas está en parte lo que sería la microfabricación. Y eso Sí. es fundamental, en particular en el electrolito, que viste que el electrolito tiene que ser bien denso, y cuanto más grueso es, mayor es la caída ómica. Entonces uno lo que trata de buscar es que el electrolito sea lo más denso posible. Y hay una línea en el grupo que la lleva Janel Mancilla como parte de doctorado, también con Mauricio y con Adriana. Adriana es la directora, que están haciendo con método Sol-Gel películas de zirconia bien delgaditos, para usarlas como electrolitos y como otras aplicaciones también. También pueden invitarlas, que tienen un montón de resultados re lindos. Pero sí, películas delgadas iría, y para hacerlo controlado sobre todo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, no sé, buenísimo. El problema con eso es que está la parte de estudio y la parte de procesamiento. En estudio uno puede hacer cosas muy locas a nivel de interfaces, pero después cuando querés pasar a la escala industrial, el costo es muy grande.
Por eso me parece que está buena la idea que están llevando ahí Adriana con Janet y Mauri, de tratar de buscar un método que se pueda hacer a nivel industrial, y la película animada. Porque lo que es PLD quedan divinas, pero industrialmente por ahí no es lo mejor. Claro. Podría ser Atomic, que va por Deposition, pero no sé si hay acá en Argentina. Está bien. Bueno, Liliana, gracias. Yo te agradezco por las respuestas y no sé si, por mi parte, gracias por compartir el seminario con nosotros. No sé si Carlos tiene algunas palabras de cierre antes de invitarlos a que vayan al seminario de Ana Franchi, que va a estar en los seminarios del INN. Por mi parte, de nuevo, muchas gracias, Liliana, y ya te llegará la invitación para contar los resultados que quedaron pendientes. Dale, gracias. Gracias, Lili. Excelente charla. Impresionante la cantidad de datos que tienen. Me encantó Sí. todo lo que sacan del XPS y nada, me pareció fantástico. Entendí un poco, pero te agradezco mucho tu presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá en el 7º seminario. Y los invito al seminario del INN. Ahora empieza en unos minutos, está Ana Franchi. Y mil gracias, Liliana. Nos estamos Dale, viendo gracias. pronto. Hasta luego. Hasta luego.